It's about finding a match. Yeah. So all it meant was she's not a gold digger. She's just not a match for you. But you're looking for that match for you. And when you find that match, holy Toledo. You said men should focus less on the most beautiful women in the room and more on who seems generally interested. What taught you that lesson? Going out with beautiful women that then say, who are you? And what's it about? And maybe I want that house. Yeah, I have one friend of mine that's always saying, "You send this to John about these girls that are just looking for money. Send this to John, send this to John." I go, what do you think, John doesn't know the girls, that they're gold diggers out there? And I said, and you act like he should sort these gold diggers out. And I'm like, the gold digger has just as much right to be there. She's looking for a match too. It's just that we have our choice. We have our choice to date him or not date him. If you're dating a gold digger, it's your own fault. Okay. Go choose the gold digger. That is very, I think, good advice. Okay, quick story. One of our executive clients, he's doing calls with Tanya, actually, my wife. And after the second call, it was apparent to my wife that all this woman was interested in was this physician's, this surgeon's, he was a surgeon in Florida, was interested in his wallet, right? She's interested in your wallet. That's about it. And his response was, yeah, but she's so hot, I don't care. And so he went over and met her, went on shopping sprees, probably blew another $5,000. To him was nothing. Right. And came back. It's all relative. And asked Tanya, well, what do you think? And Tanya's like, we removed her from the site because I just didn't think she had a genuine interest other than transactional money. He's like, yeah, but I really like her. And this happened, I've seen this on tours before. Guys will go out and the woman, look, she's looking for a sugar daddy. Yeah. And you know what? You can find your sugar daddy. She can find your sugar daddy on this side. She could. It happens in Scottsdale. It happens everywhere, right? There's going to be women that are just, I know my value. I know my worth. This is where I want to be. And there's guys out there like, I want a woman at that value. I want a woman that's like that. And I have no problem, living that lifestyle. Hey, there's some guys that don't want the woman to go out and do anything. Right. Everybody has their choices. You meet in person, you get to choose. The key here, okay, as with anything, is transparency and honesty. We had a woman who once in her profile put, whoever marries me has to be able to afford buying a dance studio because my dream is to own a dance studio. And one of the guys like, oh, she's a scammer, John. Look, she wants a dance. I'm like, she's not scamming anybody. She's telling you that if you marry her, she wants a dance studio. And if you don't want to assist with this woman with a dance studio, then don't date her. See, here's the whole thing. Everyone takes it personal. It's about finding a match. Yeah. So all it meant was she's not a gold digger. She's just not a match for you. But you're looking for that match for you. And when you find that match, holy Toledo. Now, if a woman tells you that, hey, I just really want to shop at Walmart and only go to the Golden Corral for a buffet dinner, and that's all I really want to do. I love Payless shoes. Yeah, and then she comes over and starts shopping at Neiman Marcus and wants you. Okay, now there was a problem, right? Because she told you like, all right, I need to find somebody. But that goes two ways too, yeah. Because guys can do that as well, right? And yeah, so it's both. Hola caballeros, buenas noches. Tenemos acá a Katherine, su ID es 225921. Cuéntanos, Kate, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, por aquí conociendo algo nuevo. Esta es tu primera noche con nosotros, tu primer evento, ¿has venido antes? Cuéntanos un poco. No, es primera vez aquí en este lugar, en este evento y en esta agencia. ¿Y cómo te has sentido? La verdad, muy cómoda, me he sentido muy cómoda, me he sentido muy bien. Las personas que han estado acá, he conocido personas que ya han estado y también personas que han estado nuevas, entonces es como chévere. Súper, súper. Bueno, Kate, cuéntanos un poquito sobre ti. Cuéntanos tu edad, si tienes hijos, si te gustaría, qué te gusta hacer, a qué te dedicas. Háblanos un poco quién eres tú. Yo tengo 34 años, tengo una niña de 13, hermosa.
Soy estilista hace 19 años y me encanta la belleza, me encanta dialogar, me encanta hablar, me encanta escuchar a las personas para poder llegar a dar un consejo, a escucharlos, a darle un aporte de lo poco que yo también he aprendido, a aportarle a la vida de las personas. Soy real, auténtica y soy muy leal, me encanta la lealtad. O sea, la verdad, me encanta ser leal y lo real. Para ti me imagino que es súper importante la confianza. Sí, la confianza, el diálogo, pero siento que lo real se ha perdido. Ok. Entonces es como esa ¿Te real. gusta eso, las conexiones auténticas, que se sienta la chispa? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer algo, a ver qué nos depara esta noche. Vamos a sacar unas preguntas sorpresa. Tenemos nuestro tarrito de las preguntas. Saquemos la primerita. Bueno, dice, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? Pues la verdad soy muy versátil. Ok. Me encanta todo tipo de música, pero con la que me identifico y me gusta estar más conectada es con la balada pop. Me gusta mucho la balada pop, me gusta mucho la música cristiana, me gusta mucho la música que me conecta como con mis sentimientos. Ok, súper. Vamos por la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo te describirías en una sola palabra? Me describiría real. Real. Súper bien. Soy real. Y la última preguntita. ¿Te gustan los animales? Cuéntanos. Sí. Sí, ¿tienes animal favorito? Tengo un perrito. Ah, tienes una mascota, tienes un perrito. Pero me encanta, obviamente, cuidar la naturaleza, cuidar los animales, los amo, los defiendo. Y pues tengo una hija que los adora. Entonces, ¿cómo no darle un ejemplo? ¿Cómo no darle como ese amor hacia ellos que son tan vulnerables? Claro, es cierto, es muy cierto. Bueno, caballeros, hoy recuerden que tuvimos a Katherine, ID 225921. Entonces, Kate, esperemos que pases una noche deliciosa y muchas gracias. Muchas gracias por el evento, muchas gracias por todo lo que hacen y por estar siempre buscando unir a personas. Claro que sí. Gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos con Lina, su número es 226331. Lina, ¿cómo estás? Me siento súper bien, muy feliz de estar con ustedes acá en el evento. Cuéntanos, este es tu primer evento, ¿has venido antes? Es mi primer evento, es mi primera experiencia, no he venido antes y bueno, muy feliz de estar con ustedes acá. Nos encanta que estés aquí, que pases una noche deliciosa. Lina, cuéntanos un poco sobre ti, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes hijos? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, yo tengo 29 años, soy abogada, me gusta ir al gimnasio, me gusta nadar, me gusta la naturaleza, la tranquilidad. Eso soy yo, un poquito de mí. Bueno, y cuéntanos, ¿qué estás buscando en la agencia? ¿Cómo es ese hombre de tus sueños? Bueno, el hombre de mis sueños, más que ser un hombre físicamente perfecto, busco más que todo un hombre integral, una persona con buenos sentimientos, amoroso, con empatía, un hombre tranquilo, con una persona con la que uno pueda dialogar y solucionar y sobre todo vivir la vida. Súper bien. Bueno, vamos a ver qué sorpresas nos trae la vida. Vamos a hacer unas preguntitas. ¡Ay, qué emoción! Acá tenemos las preguntas sorpresa. Veamos qué va a salir. Claro que sí. Bueno, dice, ¿qué tipo de película te gusta ver? Ay, yo soy de romance, todo lo que da historias de amor, es lo mío. Me encanta. Vamos a la siguiente. Si un caballero te invita a pasear, ¿te gustaría más la montaña o la playa? La playa, 100% playa. Eres team playa. Sí. Así, broncearse. Sol. Me encanta. Vamos por la última pregunta. Oh my God. Dice, ¿cuáles son los valores que más te gustaría en un caballero? Respeto, empatía y amor propio. Súper bien. Súper bien, un hombre caballeroso. Bueno, caballeros, recuerden, esta es Lina. Tenemos el número 226331. Lina, bienvenida. Pasa una noche deliciosa. Muchísimas gracias. Hola caballeros, hoy estamos con Silvana,
Su número ID es 225771. Hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Súper bien. Cuéntanos, ¿esta es la primera vez que vienes a evento? ¿Has venido antes? Es la primera vez que vengo a un evento y esperando conocer a algunos caballeros. Claro que sí. ¿Tienes alguna expectativa? ¿Qué sientes que pueda pasar esta noche? Bueno, he conocido caballeros muy interesantes, me han llamado mucho la atención, espero que podamos conocernos un poco más. Claro que sí. Bueno, háblanos un poco acerca de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Si tienes hijos, si te gustaría, cuéntanos un poco de todo. Bueno, mi nombre es Silvana, tengo 31 años, soy de Barranquilla, pero ya llevo 5 años viviendo en Medellín. Actualmente trabajo para una empresa de construcción de Canadá y tengo mi propio negocio aquí en Medellín. En mis tiempos libres me encanta ir al gimnasio, compartir con mi familia. Tengo un sobrino acá, el cual es mi adoración y adoro compartir pues tiempo con él. Soy de Barranquilla y cada año viajo para allá a bailar en los carnavales porque me encanta bailar. ¿Te encanta bailar? Sí, me fascina bailar, compartir con mis amigos, leer mucho, salir a hacer caminatas aquí en la ciudad que es muy lindo. Y bueno, sí, es eso hasta el momento. Ok, bueno, contaste que trabajas con una empresa canadiense, o sea que hablas un poquito de inglés o cómo va eso. Sí, hablo inglés, pues Súper. no es perfecto, pero mantengo una conversación. Claro, cada día estamos para aprender. Así es. Bueno, hermosa, vamos a hacer unas preguntas sorpresa, veamos qué nos sale. Dice, ¿eres más dominante o dominada? En esto de las relaciones, me gusta una pareja que sea líder. Ok. Entonces, no es que quiera decir que me gusta ser dominada, pero me gusta una persona que tenga la capacidad de liderazgo y de poder guiarme en la relación. Súper bien, me encanta esa respuesta. Vamos por una segunda pregunta. ¿Cuál es la cualidad que más te identifica? Que soy muy leal. Sí. Sí. Y hermosa. Ah, bueno, también. ¿Por qué no? Bueno, cuéntanos acerca de esa lealtad. Sí, soy muy comprometida cuando estoy en una relación. Me gusta mucho, si hay algún tipo de inconveniente, poder resolverlo y no solamente apartarme. Ok. Entonces, eso habla en cuanto estoy comprometida en la relación y también de lo leal que puedo ser si llegan a haber inconvenientes o problemas. Me gusta resolver todo con comunicación para poder así llevar la relación a otro nivel. Súper bien. Bueno, caballeros, recuerden, ella es Silvana, ID 225771. Así es. Bueno, hermosa, pasa una noche súper rico. Nos encanta verte por acá. Muchas gracias, muy Claro que amable. Chao. Like, hey guys, you gotta get off the couch. Hey guys, you gotta do this. Da, 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 da. Imagine a woman that's, if you're writing her, so's a whole bunch of other guys. Right. And they're all writing this person. And this person has been writing for years with all these guys that are all coming but never come. Oh, How serious do you I'm think she coming. takes that letter she's writing you? Uh-huh. Not very serious. But when you show up, now it's serious. We just got a pretty serious complaint letter from a woman in Colombia who was super upset that we haven't been able to arrange enough introductions for her. She wants more introductions. Now, granted, she's not in one of our tourist cities. She's in Cali. So her profile's in Cali. We don't have an office right there, but we still can make introductions, right? And we can do that. So she's not getting as much, but she was really upset that we have not been able to facilitate enough introductions for her. That shows you a little bit about how serious some of these women are. Not about just letters. She gets letters. She's upset about meeting in person. Yep. Yeah. And I saw that. I'm like, wow. And you know what? That's the kind of woman you want to talk to instead of, most of the time, guys will go and they'll write and expect to meet these girls, the eye candy. And that's where they spend. Well, guess what? They complain that the girl wants money. Guess what? Eye candy is what wants money. You need to be careful what you wish for. Yeah, and they'll complain about these different things, but
oh, she's not really that serious about me. Well, do you think that 40-year age gap might be part of the problem? and I think it's you've got to set yourself up to succeed with some of this stuff instead of set yourself up to fail. Yeah, this is real life. Yes, you're going to another culture, you're going to another country. Yes, there are differences, but at the end of the day, we're dealing with women and men, and you're going to have some of the same obstacles and whatnot that you have to deal with. And if you're realistic, you'll do fine. And if you're looking for a 40-year age difference, and everything she knows, all of her friends, all her family, her life, her career, her business, her hobbies, everything going to leave behind, tied to your wagon, to your trailer hitch there. And so if she's not really serious about you, you're just wasting your time. So I always tell people the time when you're at the social is not for you to see which ones you want. It's to find out at the tables which ones want you. And then pick the ones you're attracted to that want you, because they're the ones that are going to date you. They're the ones that are going to go home with you. They're the ones that are interested in you. Are you ready to get started? Sign up and connect with these real women. MedellInDating.com